Buenas tardes mis hermanos, los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo una hermosa semana. Hoy día martes corresponde la palabra del Señor, una reflexión de su palabra, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, que dice así con la ayuda del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Podemos entrar un poco en contexto quizás. Esta es una carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, y específicamente en esta parte se está hablando del aguijón en la carne de Pablo. Si bien no sabemos cuál era el aguijón de la carne de Pablo, sí sabemos que lo atormentaba y le afligía demasiado. De hecho, en el versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Podemos ver que Pablo le rogó al Señor que quitara de él ese aguijón, que quitara de él ese sufrimiento que le estaba provocando ese aguijón. Pero en respuesta a eso el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces pasa eso con nosotros. Estamos viviendo alguna prueba, algún proceso, y le decimos al Señor: Señor, quita de mí esta prueba, o quita de mí este sufrimiento que me está provocando esto. Y el Señor no lo hace, el Señor no quita esa prueba. De hecho, seguimos en esa prueba y nosotros decimos: ¿por qué, Señor? Y es en ese momento donde el Señor nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. ¿Cómo bastarnos de su gracia cuando estamos viviendo alguna prueba? ¿O qué significa esto? Bastarnos de su gracia significa que podamos llenarnos de Él, podamos ser suficientes con Él, que en medio de nuestras pruebas, de nuestros procesos, podamos depender y aferrarnos al Señor. Porque en medio de esa prueba es donde el poder del Señor se manifiesta, donde el poder del Señor se perfecciona en nuestras vidas. Y a veces es necesario que tengamos esas pruebas, que tengamos esas adversidades. Porque así como también no solamente con Pablo, sino que diferentes personajes bíblicos que vivieron diferentes pruebas, fue necesario que vivieran esas pruebas para que el poder del Señor se manifestara en sus vidas. Ahora se me viene a la mente Daniel, que quizás Dios no impidió que él fuera a las fosas de los leones, pero el poder del Señor se perfeccionó en ese momento, y la gente pudo decir: Daniel se libró de las fosas de leones. El Señor le cerró la boca a esos leones y salió intacto de ahí. Entonces es necesario vivir ciertas pruebas, ciertos procesos, para que en ese momento podamos correr donde papá y aferrarnos y depender de Él, para que Él pueda obrar así en nuestras vidas. Como podemos ver, esas debilidades, esas pruebas o nuestras fallas, el Señor no las desecha o no las quita de repente, sino que Él las trabaja. El Señor hace que su poder se perfeccione en ellas, o aquellas pruebas que a lo mejor nosotros le decimos: Señor, por favor, quítala. El Señor no la quita, sino que el Señor hace que a Él nos podamos aferrar en Él. Y más adelante dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quizás en medio de esas pruebas, en medio de esos procesos, o en medio de nuestras imperfecciones, gloriarnos, que nosotros estemos gozosos en medio de ahí, porque el Señor es quien se perfecciona ahí. Nosotros tenemos que estar ahí y estar dependiendo de papá nomás, porque ahí es donde reposa el poder de Cristo. Y en el versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, por amor a Cristo, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tormentas, de nuestro desierto, tenemos que gozarnos. En medio de nuestra angustia, estar ahí, gozarnos en el Señor, porque cuando somos débiles, es el poder del Señor que se perfecciona en nuestras vidas. Y bueno, ese es el mensaje del Señor. Quizás estaba un poco nerviosa porque es primera vez que lo hago. Y vamos a orar al Señor por esta palabra. Así que
Padre bendito celestial, en esta hora venimos delante de ti agradecidos por la palabra que se entregó, Señor. Gracias por hacernos entender que somos imperfectos quizás. Gracias por hacernos entender que aún en medio de nuestras pruebas, Señor, es donde tú estás con nosotros, donde tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Y te pido que cada persona que escuche este mensaje pueda ponerlo por obra en sus vidas, Señor. Te lo ruego por medio de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Chao, que el Señor los bendiga.